Hola, chicos. Espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 17 de El Real Heredero Uzumaki. En el Cap pasado, como pudieron darse cuenta, hice por decirlo de una forma una pequeña introducción de lo que se va a estar tratando más adelante si han seguido la historia desde el principio. Muy posiblemente desde el Cap 2 al poner esto de los incesantes gritos del pelirrojo es posible que pudieran llegar a imaginar más o menos por dónde deseaba ir con la historia y en particular, en lo referente a cómo pensaba hacer que Naruto pueda aprender Fuinjutsu sobre su clan entre otras cosas a fin de poder ser un buen heredero. Como ya comenté antes, en Konoha, la aldea no creo que haya alguien lo suficientemente capaz de poder llevar a Naruto a donde deseo que esté en términos de conocimiento sobre el Fuinjutsu incluso poder. Y sí, tenemos a Kushina, el tercer Hokage, Minato. Sin embargo, así es cierto que estos pueden realizar jutsus de sellado, no es como que mostraron un gran conocimiento sobre esto en la historia original y no tengo la intención de mantenerme dentro de esos parámetros. Considerando que estoy escribiendo la historia es claro que no haré eso, pero sí está claro que por lo que se mostró en la historia las posibilidades que se tenía con el Fuinjutsu eran demasiadas y es un desperdicio que no se haya tomado a Naruto para explorar todo esto. En todo caso, no pienso cambiar en lo más mínimo el poco conocimiento que muestra Minato, Kushina y el tercer Hokage sobre Fuinjutsu y esto, más por el hecho que no pienso hacer que tengan grandes conocimientos para llevar a Naruto a lo que deseo. Asimismo, el conocimiento sobre Fuinjutsu que habrá en la aldea no será el suficiente para llegar a lo que deseo. Tal vez no debería de explicar el hecho que tome esto para escribir la historia, pero no me interesaba en lo más mínimo la idea de escribir, que al no ser capaz de ser tan bueno como sus hermanos en ninjutsu, milagrosamente encuentra un libro en donde empieza a descubrir sobre el Fuinjutsu. No me parece del todo bien cuando está en una aldea donde se ha dejado prácticamente en el olvido su clan, que no se interesó en contarle sobre su clan. Por supuesto, teniendo en cuenta cómo he escrito la historia hasta el momento ha vivido hasta cierto punto con esto, tiene a su madre, a su padre y los mismos es de esperar que le hayan hablado de esto, pero que se pongan a enseñarle Fuinjutsu con la complicación que tenía Naruto es improbable. Es más, por eso mismo no se graduó antes. En todo caso, decidí tomar esto para introducir más ideas que tengo amén del hecho de hacer del Fuinjutsu algo difícil, que no todos puedan aprender y lo poco que se sepa de ello, sean simples apartados, temas y no tan profundos. De hecho, en los caps siguientes por medio de una parte del tema de Fuinjutsu que conoce Minato, Naruto podrá hacer bastantes cosas. Bueno, no me extiendo más en esto, espero y le guste el cap, si le va gustando el dibujo y si es así pueden dejar su like. El Real Heredero Uzumaki. Capítulo 17. Cambio de mando, Heredero Uzumaki. ¿Tomar el puesto del heredero del clan? Repitió el niño pelirrojo sin comprender del todo lo que el hombre estaba diciendo y esto más que todo al no saber si eso podía ser algo posible y más teniendo en cuenta que en la aldea no era un clan que parecía tener alguna importancia, algún valor en sí. Diablos, ni siquiera era un clan del cual se hablaba como lo hacían con otros tantos clanes en la aldea. Sí, pues conocía de algunos clanes residentes en Konoha, pero no se le había dicho que él mismo pueda llegar a ser un heredero de clan. Por supuesto, su madre le había hablado que pertenece a un clan, llevaba el símbolo de ese clan en sus ropas, pero de ahí a que fuera un clan que se mencionara tanto no era algo posible. Simplemente, de no ser por su padre y su madre que a veces hablaban de ello pudo haber no conocido nada sobre eso. Entonces, que ese hombre ahora le estuviera diciendo tal cosa no fue algo que llego a imaginar y más que todo, no fue algo para lo cual llego a sentirse preparado. Así es, por tu sangre corre con fuerza nuestra genética y con lo que tenemos para enseñarte ganarás las habilidades necesarias para hacer muchas cosas y con ellas, ser el mejor líder de clan para nosotros, los Uzumakis, dijo el hombre antes de cerrar sus ojos por unos segundos y recordó bastantes cosas de las que había hecho. Da un miedo que llegaron a poner en los corazones de sus enemigos. Sin duda, si el niño decidía tomar esta responsabilidad iban a hacer de él alguien que pueda hacer cosas que otros no iban a poder hacer, al menos que pueda ser parte de ellos como clan. ¿El clan Uzumaki? Repitió el niño y esta vez no fue algo desconocido para él, era su nombre y por tanto sí o sí tenía que reconocerlo.
Sin embargo, de ahí a esperar lo que dijo el hombre era algo muy diferente, de verdad. Por supuesto, era de su conocimiento que su madre le había hablado sobre esto, que su padre también se lo había hecho saber, pero sabiendo que no se hablaba nada más de esto en la aldea, que no parecía más importante o se hablara de esto en la academia era para pensar que no conocía demasiado. Es más, sabiendo que su madre si bien le había dicho tal cosa, no era como que le había contado muy grandes historias sobre ese clan, sobre su clan y esto se prestaba para hacer unas preguntas y por lo mismo pregunto, ¿somos un clan? Por lo dicho por su madre y lo dicho por ese hombre enfrente de él era claro que así era, pero el hecho que en la aldea no se mencionara tanto no es algo que podía llegar a entender muy bien. Su madre le había dicho que habían sido aliados de Konoha por mucho tiempo y si no estaba equivocado, deberían de ser mencionados en su historia y más que eso, deberían de ser mencionados en la academia. No obstante, no era algo que se había hecho por alguna razón y eso era algo que no podría entender. La verdad, a sabiendas de cómo era el uniforme de la misma era para pensar que de alguna forma se le estaba dando la importancia y respeto que se merecían, pero demostrar la lealtad a alguien no simplemente era llevar una parte del mismo o un símbolo que pueda recordar a alguien. No, era mucho más que eso y que no se diga, que no se contara nada de su clan era bastante curioso por decirlo menos. Sí. Por supuesto que somos un clan y no cualquier clan. Somos un clan de una línea genética muy fuerte y pura, dijo el hombre a sabiendas que ningún otro clan había llegado no solo a tener tanto chakra desde su nacimiento como el clan al cual pertenecía y asimismo, no era capaz de llegar a hacer lo mismo que ellos. Por lo que he llegado a ver desde que estamos en ti, estamos en Konoha. No conozco del todo el por qué no se ha de hablar de la alianza que tuvimos hace tantos años. Sin embargo, no me parece algo leal del todo. Por otra parte, tal vez por lo que Mito hizo y a su vez, lo que llevó a que se hiciera más esto, sin duda alguna pueda que se deba a lo mismo, se dijo el hombre de cabellera mayormente blanca pensativamente. La verdad, no podía entender del todo el por qué no se mencionaba de los Uzumaki hasta donde había llegado a escuchar, ver a través del niño. Sin embargo, a sabiendas que podrían llegar a relacionarlos con el Kyuubi de conocer la historia de Konoha, era de pensar que no se hablaba mucho de ellos. Sí, por lo que llevo a conocer antes de que esas aldeas intentaran ir contra ellos. Mito había sellado el Kyuubi en ella y desde entonces dado al hecho que los miembros de su clan podrían resistir sin problemas tener sellado al Biju, era de pensar que iban a intentar dejar esto de lado como forma de mantener al Kyuubi fuera de la historia de Konoha. Sí, tenía bastante sentido así no pensaba que fuera algo justo. El hecho de ocultar lo que era, de lo que eran capaces de alguna forma lo borraban de la historia y no le gustaba. Esa fue la primera razón por la cual creó este sello, deseaba que su gente, su clan no cayera y menos de la forma en la cual esas personas pensaron en hacerlo. ¿Y por qué no se dice nada de ellos en la aldea? Preguntó el niño pelirrojo muy curioso mientras miraba al hombre de pelo blanco quien negó con su cabeza. No lo sé muy bien, pero como has de imaginar tiene que ver con el Kyuubi. Los Uzumaki poseemos una genética muy fuerte acompañado de nuestro inmenso chakra. Gracias a ello somos muy aptos para no solo soportar el poder del Kyuubi sin muchos problemas, sino que mucho más poder del cual el Biju tiene. Como dije antes, tal vez se deba a lo que pasó con Mito. Ella selló al Kyuubi por primera vez en ella, dijo el hombre e hizo silencio por unos segundos. No sé nada más sobre ella, pero conociendo que no he escuchado de ella desde hace tiempo, lo que pasó con nosotros dudo mucho que pueda estar con vida, no pensaba que algún miembro de esta aldea atentaría contra la mujer. No, no pensaba en eso de ninguna forma posible. Sin embargo, no podía ser ignorante, los Uzumaki se habían mantenido juntos por mucho tiempo. Diablos, para cuando tras su decisión al unirse con los Senju, la mujer fue ofrecida como garantía de su alianza él mismo, los demás, ella misma no había estado de acuerdo. Y es que, por un lado apenas si había visto el hombre, por otro lado, tampoco era como que deseaba dejar a su clan, a su familia. De hecho, fue el motivo por el cual no simplemente se casó con el hombre y punto. No, la mujer en un principio solo había ido a Konoha para verse con el hombre, relacionarse con él y tal vez de esa forma llegar a desarrollar algún sentimiento hacia él. Eso se terminó dando, pero el compromiso ya establecido en los hombros de la mujer sin duda tuvo que ver con ello.
El hecho de que haya sellado el biju solo hizo mucho más seguro, obligatorio por decirlo de una forma. Claro, a sabiendas que la mujer selló el biju en ella para que él mismo con uno de sus ataques al quedar libre del control del oponente de quien era su esposo y así él mismo no terminara muerto, había dejado ver que lo hizo como una muestra sincera de afecto por el hombre. Sin embargo, dejar de lado las cosas no iba a hacer que tuviera mucho sentido que una mujer que sea ofrecida a alguien en casamiento de la noche a la mañana iba a desarrollar sentimientos por ese hombre con quien se iba a casar. Quien pensara que eso era algo posible, tal vez debería de pensar las cosas mejor. En todo caso, la mujer al igual que otros miembros de su clan no habían deseado dejar su clan, su isla y en esa alianza, los pensamientos de la mujer no cambiaron. No dudaba que la mujer tras ese desagradable evento pudo no haberla pasado muy bien que se diga. ¿Quién era esa mito de quien hablas? Preguntó el pelirrojo, no tenía la menor idea quién era esa persona. Era cierto que por lo dicho por el hombre, su tema de conversación se prestaba para pensar que tenía alguna relación con la mujer, pero de nuevo, apenas se iba enterando de lo que podían hacer los miembros de su familia, lo que habían significado para esta aldea. Bueno, esta fue la primera Uzumaki que llegó a esta aldea. Nosotros como clan teníamos nuestra propia aldea, nuestro propio país. Es cierto que no era tan grande como el País del Fuego, era una isla, pero esta isla tenía más de 60.000 kilómetros cuadrados. No teníamos necesidad de ir a otro lugar, éramos felices donde estábamos y asimismo con los numerosos que éramos dado a nuestra lejanía con los otros clanes. Pudimos desarrollarnos sin muchos problemas con el paso del tiempo, dijo el hombre recordando cómo habían ido las cosas hasta ese día. ¿Teníamos un país propio? Preguntó el niño interesado, sorprendido ante lo que había escuchado. Así era cierto que había escuchado que muchos clanes tuvieron su pueblo, al escucharlo tantas veces dejaba de ser algo sorprendente y pasaba a ser algo común. Sin embargo, tener su propio país era algo completamente diferente. Sí, por lo que sabía solo familias que se habían mantenido fuertes y muy posicionados económicamente habían llegado a ser los gobernantes absolutos de países. En este país, el País del Fuego no era algo muy diferente. Entonces, que un clan pueda llegar a tener el control de un país, que tenga un país así como dijo el hombre no era tan grande, era sin duda algo muy impresionante. ¿Cómo no podría hacerlo? Con el hecho que pueda tener un país no solo significaba que era una familia, un clan bastante fuerte con un muy bien posicionado poder político, sino que el hecho de mantener este poder dejaba bastante claro que no eran fáciles de dominar, tenían su posición muy bien marcada. Sí, no era demasiado grande en comparación con otros, pero sí era un país, un lugar donde estábamos sin rendirle cuenta a ningún daimyo. Nosotros, yo como anterior líder del clan era su dirigente máximo, dijo el hombre de cabellera blanca antes de sacudir ligeramente su cabeza. Entonces, ¿vas a aceptar tomar el puesto como heredero Uzumaki o qué? Dijo el hombre un tanto impaciente. No era que iba a desaparecer de la cabeza del niño. No, no era de esa forma, al menos no mientras el niño no se negara, era la única forma de que simplemente dejara de estar en su cabeza. Mientras tanto, no había forma de que pudiera marcharse junto con los demás los cuales ni siquiera conocía. Sí, habían diferentes personas que se habían especializado en diferentes temas de Fuinjutsu y por tanto, no podía pensar que simplemente iba a poder conocer a todos. Yo. Esto es algo que debo pensar. Quiero decir, no tengo la menor idea de lo que debo de hacer, ni siquiera hay alguien más aparte de mis hermanos que pueda llamar Uzumaki, dijo el pelirrojo a sabiendas que podría no servir de nada que tenga un país, sino habían personas de su clan con las cuales pudieran habitar el lugar si era que pensaba alguna vez ir a ese lugar. Tal vez en Konoha no, ese día donde esas aldeas nos atacaron me encargue de hacer arreglos para sacar a la mayor cantidad de civiles, dijo el hombre seriamente dejando claro que no le complacía nada lo que había pasado y de ser por él, de tener una segunda oportunidad, la sangre de otras personas iban a manchar la tierra. Sí, tenía el poder para poder hacer eso, su gente había tenido el poder para destruir a otras aldeas. Y sí, cayeron, pasaron sobre ellos y se vistieron como los vencedores de esa contienda. Sin embargo, ninguno de esos desgraciados regresó a su aldea y asimismo,
el hecho de que se quedaran más a defender a su gente mientras escapaban lo hicieron estar más enfocado en sacar a su gente de la isla, que liberar todo su poder en contra de esas personas. Sí, teniendo en cuenta lo que podrían hacer muy posiblemente a manos de sus criaturas, su gente podría quedar atrapada en el fuego cruzado y no era su interés de ninguna forma. Por tanto, si le dieran la oportunidad de volver a la vida de alguna forma, esas aldeas podrían no durar mucho. Si antes había respetado su existencia, la vida de esas personas al igual que otros líderes de su clan. Sin embargo, con lo que habían hecho había perdido las esperanzas en esas personas, con lo que habían hecho deseaban que paguen. Y si, con la sangre que hizo derramar de esos desgraciados, tal vez era suficiente, pero no perdonaba lo que hicieron con su gente. ¿En dónde están?, preguntó el niño haciendo que el hombre saliera de sus pensamientos. Realmente, no he tenido mucha suerte con respecto a que este momento se haya dado, pero si vas a aceptar la responsabilidad déjame saber eso. No quiero responder todas tus preguntas y al final solo te vas a negar, dijo el hombre haciendo saber al niño que si bien tenía muchas cosas para decir, lo cierto era que no pensaba ir demasiado lejos y no mostraba una disponibilidad a cumplir sus deseos y si el niño pensó en ignorar lo dicho por el hombre o solo no entendió, el hombre de cabellera blanca dijo. Sé que por ahí ha de haber otro niño o adulto dado caso en quien podemos aparecer para así poder completar el objetivo por el cual está hecho este sello y así hacerle conocer todo lo necesario para que pueda ser un real heredero Uzumaki. Dijo el hombre de cabellera blanca y el niño se sintió un poco abrumado, asustado. Por un lado, ese hombre pensaba darle una responsabilidad que no tenía la menor idea cómo carajos iba a poder llevar a cabo. Por el otro, no tenía la menor idea de las consecuencias que iba a tener decir que sí al hombre. Y sí, podría entender las palabras del hombre y por tanto estaba claro que él mismo no quería su mal. Es más, por sus palabras el hombre no solo le había dicho que pensaba ayudarlo a hacer lo que era un buen Uzumaki a sus ojos, amén de decirle que si se negaba podría desaparecer y dejarlo en paz. Sin embargo, de alguna forma no quería esto último. Tal vez el hecho que su voz en compañía de las otras había hecho que la idea le generara un poco de insatisfacción, de incomodidad. Y sí, tenía un poco de miedo con respecto a lo que podía pasar de decir un sí, pero realmente quería conocer más, quería saber más sobre los Biju, sobre su clan, a dónde estaban, qué iban a enseñarle. Sabían lo lejos que estaban sus hermanos en habilidad y si bien no dudaba que si esas voces no lo perturbaban tanto, sin duda podría aprender más, podría ser bastante fuerte haciendo lo que hicieron. Sin embargo, así como ellos iban a desconocer todo sobre su clan, de lo que eran capaces sería lo mismo que con sus hermanos y eso no le gustaba. Ya se había enfrentado al hecho que en la aldea no hablaban del clan de su madre. No le gustaba eso en lo más mínimo y no deseaba continuar en la ignorancia sobre eso. No, solo, quiero pensarlo, dijo el pelirrojo a fin de ganar un poco de tiempo y así mismo estar cuando menos seguro de su decisión. Creo que está bien. Es justo, tendrás responsabilidades, tendrás que esforzarte para aprender y ser lo que deseo que seas capaz de hacer, dijo el hombre de cabellera mayormente blanca mientras era visto por el pelirrojo quien deseaba preguntarle más al hombre, pero dado a lo que le había dicho antes estaba claro que el hombre no le iba a contar nada más por el momento. No era algo posible y por lo mismo así tenía sus ganas de saber más cosas y en particular sobre el Kyuubi, sobre ese chakra que tenía dentro de él y ahora sabía que no tenía nada que ver con esas voces que lo habían atormentado. Y sí, no pensó en esto, ni siquiera llegó a imaginárselo. Al menos por el hecho de pensar en ello seriamente, pues hace un tiempo se habían esparcido unos rumores y por lo mismo no había ido de la mejor forma. De no ser por su padre quien dando muestra de lo ciertas que eran las palabras que le había dicho de cuidar, de amarlo independientemente de lo bueno que pueda ser o no ser en algunas cosas, dejó claro su posición al respecto. Desde entonces, eso había quedado en el pasado en su mayor parte y asimismo, él dejó eso atrás. Ahora, sin embargo, tenía esa información y estaba muy interesado en saber más al respecto. Lastimosamente, como el hombre le había dicho, no iba a conseguir sacarle más información mientras no tomara una decisión con respecto a lo pedido por el hombre. Sabiendo eso, el pelirrojo se desvaneció de ese lugar. Tenía que pensar mucho en lo que dijo el hombre, en lo que esto significaba y asimismo, lo que podría traerle.
Podrían ser cosas buenas, podrían ser cosas malas. No lo sabía, pero si algo tenía claro era que estaba en su decisión, que la decisión de aceptar o no eso que deseaba darle el hombre iba a ser algo que podía tomar o rechazar. Era algo muy importante dado a lo que conocía que el hombre podría llegar a enseñarle y esto, al hablarle más sobre el QB, tal vez sobre su clan de cual de no ser por lo que contaban sus padres, pudo haber no conocido que era de un clan. Y sí, con lo dicho por el hombre se notó un poco sorprendido, pero era algo de entender. Si bien su madre le había contado sobre su clan, en la academia por su nula mención fue algo que se puso en duda. Asimismo, estuvo en su cabeza que esas personas o estaban muy lejos o por alguna razón no eran reconocidas por la aldea. Entonces, luego de tener eso en mente y lograba hacer una conexión con esas voces, esa voz y le hablaba de esto, no simplemente podría mostrarse como quien conociera de ello. Diablos, días atrás, intentaba resolver sus problemas sobre esas voces en su cabeza ya que por lo que había llegado a escuchar de su sensei era algo que podría llegar a hacer. Bueno, al menos así lo había pensado. Y lo había intentado a fin de terminar con esas voces en su cabeza a sí mismo. Por los resultados que había obtenido estaba mucho más seguro que podría e iba a tener que resolver y más dado a lo que había llegado a escuchar que le pedían las voces. Entonces, ese hombre se presentaba ante él y le hablaba de tal cosa lo que fue lo suficiente para hacerse preguntas. Bueno, intento encontrar las respuestas a ellas y el hombre si bien la respondió, lo cierto era que no fueron demasiado lejos y por tanto aún tenía bastantes dudas sobre eso. Por tanto, a sabiendas de la información que el hombre podría hacerle conocer sobre su clan, sobre el por qué la aldea pudo no hablar demasiado sobre ellos, lo que le pasó al clan entre otras cosas relacionadas con él mismo sin duda era algo que le parecía interesante. Sí, no era alguien estúpido a diferencia de lo que se pensaba por el problema que tenía. Cierto, dado a lo que había pasado, al tener ese problema que no dejaba que pudiera concentrarse una mierda y por tanto poder hacer muchas cosas resultaba que hacer algo pueda ser muy laborioso. De hecho, por eso no había logrado avanzar tanto como sus hermanos, así era cierto que hasta cierto punto podría entender sin mucho problema las explicaciones sobre lo que se le deseaba enseñar o bien, lo que debería de hacer. Hacerlo bien mientras tenía problemas para poder concentrarse no era algo que podría llegar a hacer en esos momentos. En todo caso, no era estúpido y por tanto, podría entender las cosas y sabiendo que podría aprender de esas voces, de ese hombre y esas posibles otras personas dado a lo que podía intuir por las diferentes voces al igual como lo hizo al aprender a hablar al escucharlos todo el tiempo, era algo que llamaba mucho su atención, de verdad. Aún así tenía interés por eso, no podía simplemente pasar las cosas por alto y la preocupación de sus padres sin duda no era algo que podría llegar a dejar pasar. Simplemente, no era posible y por ello debería de proceder con cuidado y más teniendo en cuenta que no deseaba comentarle sobre eso. No era porque quería hacerlo solo, su miedo, su indecisión era prueba de que no era de esa forma. Solo era que de volver a decirle que tenía ese problema sus padres no iban a estar como estaban en estos momentos, viviendo sus vidas tranquilas, felices y así mismo. Podrían dejar de atender a sus hermanos y no le interesaba mucho que esto pueda llegar a pasar. No, eso no era algo que le interesaba demasiado. Por ello, tenía que pensar bien las cosas sin dejar de lado las posibles consecuencias negativas. Por supuesto, el hombre le había dicho que no iba a pasar nada malo, que solo iban a ayudarlo, pero no era como que podría conocer todas las cosas. Es más, ya se había quedado muy detrás de sus hermanos dado a este mal y por lo mismo no podía esperar que todo fuera bueno al aceptar tal cosa. Y sí, teniendo en cuenta la responsabilidad tan grande que ese hombre había deseado poner sobre él era de pensar en las cosas bastante, pero no era tan malo. No, era todo lo contrario, tal vez era una oportunidad de seguir conociendo mucho más de lo que eran capaces de hacer los miembros de su clan, él mismo al poder conocer lo que ellos, al poder hacer las mismas cosas. Sí, su madre le había dicho que si bien conocía de dónde venía, no era como que tuvo la oportunidad de vivir apegada a su tierra, a las costumbres que como clan habían llevado. No, simplemente, fue separada de sus padres desde muy temprana edad por algo de lo cual la mujer no le había hablado muy bien. Solo le había dicho que ella, otros habían tenido que dejar su tierra. De alguna forma, había llegado a imaginarse el porqué de esto.
Sí, sabía que en el mundo Shinobi se habían dado 3 guerras hasta el momento, o al menos, las más grandes de todas, ya que incluso desde antes los clanes habían estado luchando entre ellos sin importarle muchas cosas. Entonces, era claro que no solo se había dado una sola guerra, aún así, a sabiendas que había pasado esto, se imaginaba que en algún momento fueron atacados por alguien. De hecho, el hombre de pelo blanco había hecho alusión a ello. Entonces, no era una posibilidad, era lo que había pasado, y eso era algo que tenía bastante claro en ese momento. Eso sí, desconocía mucho sobre las cosas aún. En todo caso, tenía que pensar en la propuesta del hombre. Ese día, luego de haber llegado de la academia, luego de haber terminado su reunión, en su mente con ese hombre pensó en lo dicho por el hombre, en lo que iba a hacer, aceptar o no aceptar. El hombre le había dicho que podrían no aceptar y de esta forma podrían dejarlo en paz y sin ninguna responsabilidad. No era que pensó en esto como una solución a resolver de una vez el problema con esas voces. No, no era de esa forma bajo ningún motivo, con lo interesado que estaba en saber más cosas. Claro, había llegado a pensar en resolver esto, terminar con las voces en su cabeza de una vez, y con lo dicho por el hombre negarse iba a ser una buena forma de dar por terminado ese asunto. Sin embargo, tras haber hablado más con el hombre, se dio cuenta de algunas cosas y ya no era algo en lo cual pensaba tanto. Menos lo hizo al saber que el hecho de haber hablado más con el hombre había servido para algo. Sí, no solo fue para darse cuenta que de negarse iba a dejar de escuchar esas voces en su cabeza. No, sino que también, al parecer, dado al hecho que habló con el hombre, que se relacionó con esas voces, había dado la oportunidad a que se callaran, a que dejara de escucharlas tanto. En un principio, tal vez por estar de alguna forma acostumbrado a escucharlas y más dado al tiempo que tenía intentando ignorarlas, no se había dado cuenta de esto hasta que pasaron 2 días. Sí, pasó todo ese tiempo sin darse cuenta de ello. El hecho que estuviera buscando que dejaran de hablar, ignorarlas, que ya no estuvieran, fue algo que lo había hecho no darle mucha importancia a esto. El hecho que estuviera pensando en la propuesta del hombre solo añadió otra cosa para que dejara esto más a un lado. Eso sí, cuando se dio cuenta se preguntó si en algún momento se negó y por ello las voces no estaban. Claro, no le dijo esto al hombre, pero fue algo en lo cual pensó, y puesto que el hombre, la voz estaba en su cabeza y tal vez estaba la posibilidad de que tomara esto como su decisión. De hecho, eso mismo hizo que, un tanto preocupado por qué eso haya pasado en el tercer día, volvió a su espacio mental a fin de encontrarse con el hombre o que él mismo apareciera. Y así fue, el hombre apareció como la primera vez, pero a diferencia de antes dado a su conversación anterior, preguntó: ¿Ya lo pensaste? Sabiendo que el niño no tenía nada que perder o temer dado al hecho que no solo eran miembros del mismo clan, sino que también su intención era ayudarlo, era de pensar que el niño podía simplemente decir que sí. Sin embargo, el hombre de pelo blanco así podría conocer muchas cosas, podría dejar pasar muchas de ellas, y por esto, no consideró lo que había pasado con el niño, y más que eso, lo que los padres temieron que llegara a pasar con su hijo, y misma razón por la cual habían puesto un sello al niño. No, he considerado algunas cosas, pero no me he decidido, dijo el pelirrojo tranquilamente, y el hombre mayor levantó una ceja. No entendía mucho la desconfianza que el niño mostraba. Era cierto que era un desconocido para el niño. Incluso aún los adultos de sus miembros de clan podrían desconocer completamente sobre él, y no iba a estar completamente dispuesto a hacer lo que se le había dicho. Quería ayudarlo. Sin duda muchas personas deseaban esta ayuda, y qué decir de otras cosas como pensaba darle al niño. Sí, no solo iba a darle ayuda, sino que de aceptar lo que tenía para él iba a hacerlo fuerte, le iba a dar su herencia, su legado como Uzumaki, le iba a dar poder, tierra, poder monetario, político, influencia en el mundo. Sí, era cierto que dado a cómo fueron las cosas para con su gente podrían no ser lo mejor en este momento. Sin embargo, era una tontería decir que no era de esa forma, de verdad. En todo caso, que el niño no se decidiera de una vez era algo que no podía entender dado a sus nulas malas intenciones. ¿Y cuándo harías esto? La verdad, tenía mucho tiempo. El sello se había activado en el niño, y más que eso, el sello había encontrado al niño para hacer lo que se tenía establecido, y asimismo se había activado en él. Por lo tanto,
No iba a desaparecer tan rápido como lo hizo con la madre del niño aquella vez que fue a su isla, eso lo tenía bastante claro. Sin embargo, quería hacer el niño lo más fuerte posible a sabiendas de sus deseos, de las consecuencias que podría traer que el niño como el real heredero Uzumaki que era fuera por ahí como shinobi y no tanto esto, sino que no fuera capaz de defenderse correctamente. Sabiendo lo que pasó, podría haber más de uno que quisiera matarlo y no era algo que lo complacía. Necesitaba que el niño fuera fuerte para que cuidara de él, de su gente. Bueno, es que es complicado, dijo el niño pelirrojo e hizo silencio por unos segundos. Hace unos años le había dicho a mi padre que podría escuchar voces en mi cabeza y las cuales eran de ustedes, de usted. Ellos no habían estado muy tranquilos con eso y fue suficiente para darme cuenta que podría no ser algo muy bueno, con lo dicho por el niño, el hombre pudo entender el por qué el niño no aceptaba. Había dejado pasar eso por alto antes, pero ahora que el niño lo decía tenía mucho sentido. Esas personas no se habían sentido muy bien con el hecho que el niño tuviera el chakra del Kyuubi en su interior y pensaron que su voz, la de otros eran por este chakra. Tenía que decir que esta parte en particular era una tontería. El chakra en sí no tenía un dueño, el chakra solo era energía, esa firma distintiva que lo diferencia de otros estaba en el alma o espíritu de la persona. Por tanto, de carecer de esto el chakra no podría mostrarse como alguien y por esto, ser capaz de interferir en la persona por medio de voces o una representación de la persona en este caso, el Bihu. Por supuesto, siendo el chakra de la criatura, de otros Bihu poderosos sin duda podrían llegar a desembocar en el descontrol absoluto de la persona a causa de la falta de alma, espíritu. Sin embargo, de ahí a presentarse como un individuo capaz de interactuar por palabras, era algo imposible. De hecho, por esto mismo así se habían creado pseudo-jinchurikis, solo se reportó de su falta de control en el poder y esto lo hacía inestable. Eso de caer bajo la influencia de ese chakra a causa de esas voces no era posible. Por otra parte, así como no todas las personas podrían ser jinchurikis, no todas las personas podrían ser un pseudo-jinchuriki. No, habían cosas que tomar en cuenta para poder hacer esto algo efectivo. Una de esas cosas y la más importante era que la persona sea fuerte, tenga mucho chakra. Los Uzumakis, el pelirrojo delante de él no iba a sufrir de este mal jamás. Por un lado tenía una genética muy fuerte y por el otro, era alguien con demasiado chakra para ser dominado por el chakra de la criatura. Y sí, era posible que dado de donde venía el chakra su influencia y más dado a las repercusiones de causas mentales y estados de ánimo lo harían ser susceptible a usar o manifestar este chakra. Sin embargo, no era como que en cualquier momento el niño iba a ser poseído por ese chakra. Por otra parte, como le dijo al niño antes, eso era fácil de solucionar y una forma de hacer esto era apoderándose de ese chakra, otra forma era fortalecer su mente a fin de que esto no pasara. Entiendo, sin embargo, no solo es el chakra del Kyuubi que más que todo es la razón por la cual debieron de haberse preocupado. Debieron de haber pensado que podrías llegar a ser afectado por este chakra haciéndote perder el control. No obstante, esto no iba a pasar, eres un Uzumaki puro, con una genética más poderosa que otros clanes que han existido. Las posibilidades para que esa porción de chakra de la criatura pueda tomar el control son demasiadas bajas. Detener el Bihu en ti, pudo ser algo más probable, pero no es de esa forma, dijo el hombre tranquilamente y el pelirrojo al escucharlo de alguna forma se sintió bastante bien. ¿Cómo no hacerlo? La idea que por algún motivo tras su decisión y más que todo positiva podría terminar dando problemas a sus padres no fue algo que le había parecido algo a considerar. No, no había deseado que esto pueda ser posible y por tanto, como le dijo al hombre, deseaba pensar en ello. Ahora, sabía que no había un riesgo como ese o al menos eso decía el hombre. Entonces, ¿no tengo que preocuparme por eso? Preguntó el niño aún desconfiado por lo que decía el hombre mayor y él mismo no intentó culpar al niño. Ya se habían presentado como un problema en su vida que lo había afectado. Y sí, no era como las cosas debieron de pasar, pero así se dieron y no podría cambiar eso. Entonces, que el niño se mostrara un poco desconfiado no era algo para sorprenderse. No, tu línea genética es muy fuerte, como te he dicho, no ibas a ceder tan fácil ante ese chakra.
Si la criatura hubiera estado dentro de ti puede que la historia sea un poco diferente, pero mientras tanto no es algo posible, dijo el hombre tranquilamente, y el niño aún así escuchó muy bien las explicaciones del hombre por su desconocimiento sobre las cosas, tuvo sus reservas. Aún así, tenía curiosidad sobre las cosas y por esto mismo preguntó. ¿Puedo ver este chakra? Ya que no tengo el QB dentro de mí podría ser algo bueno asegurarme de ello, dijo el pelirrojo, y el hombre de pelo blanco sonrió ligeramente, no le parecía mal que el niño desconfiara. Sin embargo, era mucho mejor que fuera de esa forma. Él mismo no desconfió en las personas y eso terminó llevando a un resultado muy desagradable. Sí, tuvo demasiadas esperanzas en las personas lejos de su clan y se cegó completamente. Si el niño continuaba de esa forma ante cualquier indicio de que las cosas podrían ir mal en el futuro, podría tomar una mejor decisión de la cual él la tuvo antes. Bueno, estamos aquí, como te he dicho, es el lugar donde se representan tus sueños, donde puedes conectar con otras personas. A través de tu deseo, puedes hacer una representación de ese lugar donde se representa tu chakra, ese otro chakra. En sí, son lugares dentro de este plano, pero puedes hacer eso amén que de hacer algún cambio será representado en el otro lugar, dijo el hombre de pelo blanco. Con lo dicho por el hombre de pelo blanco, el pelirrojo creyó entender cómo podía hacer esto. No era algo tan difícil. Por un lado, el hombre le había dicho que esto era su espacio mental, el lugar donde tenían lugar sus sueños y a su vez de poder de alguna forma sincronizarse, conectarse con alguna persona podrían encontrarse en ese lugar. Entonces, sabiendo que más que todo necesitaba pensar, concentrarse en lo que deseaba para que pudiera ser mostrado en el lugar, hizo eso mismo. Cerró sus ojos y se concentró para hacer esto, no sabía en qué concentrarse exactamente y por ello, tuvo que hacer las cosas un poco diferente. En vez de enfocarse en algo que no sabía del todo cómo era. Intentó encontrar dentro de sí mismo eso que buscaba. Sí, podría escucharse complicado, pero no era así. Era mucho más complicado llegar a ese plano donde estaba. No por nada sus hermanos, sin esforzarse mucho tras su padre decirle que se concentraran lo más posible y buscaran en ellos su chakra para usarlo, fueron capaces de hacer esto último, lo que llevó su entrenamiento a un nuevo nivel. Y esto más dado al hecho que dado a que podrían saber exactamente cómo se sentía tal cosa que habían buscado, le había permitido dar un paso adelante. En su caso por motivos que dado a que posiblemente no iba a escuchar todo el tiempo si era algo que tener en cuenta el hecho que el hombre, las otras voces no iban a estar pidiéndole cosas, posiblemente iba a poder hacer sin muchos problemas. No se equivocó, era cierto que pasaron unos minutos y a la vez, no tanto dado al lugar donde estaba. Sin embargo, logró hacerlo. Logró identificar ese chakra extraño que se sentía ajeno a su propio ser y con ello, abrió sus ojos solo para encontrarse con el anciano en el mismo lugar. Sin embargo, atrás del hombre, de su lado derecho había un recipiente con lo que parecía ser un tipo de líquido de color rojo. El mismo iba cayendo gota a gota, más de ese líquido. Supo que no era un líquido, en este lugar si bien era cierto que no era imposible de tomar forma a través de su imaginación, lo cierto era que no era un líquido. No, era ese chakra que había estado buscando, lo sabía. Pero a fin de estar seguro de eso, preguntó. ¿Es ese? Era la primera vez que había tenido un contacto tan cercano con esa energía. Sí, era cierto que su padre había intentado que haga algo similar hace algún tiempo. Bueno, al menos esto por el hecho de pedirle que se concentrara en su chakra para poder hacer los diferentes jutsus y ejercicios de control de chakra que el hombre quería que hiciera al igual que sus hermanos. En todo caso era la primera vez que hacía contacto con esta energía, pero esto era muy diferente. En esta oportunidad no solo podía sentir ese chakra, sino que también podía verlo. Entonces, era muy diferente a lo que había intentado hacer hace tiempo. Y el hombre de pelo blanco en su mayor parte, estaba muy seguro de que era muy diferente a otra cosa que el niño haya intentado. No solo era por la forma en la cual el niño podía relacionarse con su energía, con esa energía en este momento. No, sino que también hace tiempo había escuchado algo bastante interesante. No lo había puesto a prueba por diversos motivos, pero sí había escuchado de ello hace mucho tiempo.
Se decía que el hecho de poder llegar a ese punto y relacionarse con el chakra daba la oportunidad a estar mucho más conectado al mismo de lo que se podría estar con el solo hecho de sacarlo al intentar realizar un jutsu. Sí, cuando un ninja realizaba un jutsu solo usaba su chakra y nada más, no había una conexión con el mismo que le permita usar uso del mismo con total voluntad. No por nada, tenían que realizar tantos ejercicios de control de chakra. El hecho de pasar por ese ejercicio le daba la oportunidad a aprender más a cómo usar su energía. Entonces, sabía que los ninjas no eran quienes precisamente tenían una buena relación con esta energía, ellos más que todo hacían uso de esta. Girando su cabeza ligeramente hacia detrás, vio lo que el niño veía y la idea de decirle al niño que tocara, que intentara tomar el control de esta energía. Ese chakra le pasó por la cabeza a la vez que ponía a prueba eso que había escuchado. Sin embargo, dejó eso a un lado. Sabía que uno de los pensamientos del niño al no aceptar lo que tenía para él era que pasara algo malo. Sin duda, así era cierto que podía evitar que las cosas fueran tan lejos, era algo imposible de negar que el niño con el poco por no decir ningún control que tenía sobre su chakra, podría irse por la borda un poco y podía ser algo malo que hiciera que el niño desconfiara de él. No deseaba eso. Más adelante podría dar el paso y trabajar con ese chakra, pero por el momento como podía ver, solo iba a reunirse, acumularse más y más. Por otra parte, por lo que estaba viendo y lo que podía comprender de esta particularidad era que, dado el hecho que ese chakra estaba en él, de cierta forma unido a su ser por ser quien lo generaba, le daba a entender que ese chakra, así era cierto que se estaba acumulando, iba a crecer tanto como el propio chakra del niño pudiera crecer. Sabiendo que era un Uzumaki, sabiendo que teniendo esos mismos genes tan puros dentro de su clan, ese chakra no iba a tener nada que envidiarle al original, y no solo eso, sino que sin duda alguna iba a superar por mucho esta cantidad de poder. Sí, Hachirama tenía más poder que muchos Bijus, el Kyuubi no era la excepción a esto. Él, por su parte, tenía 2 veces más chakra que ese hombre a pesar de que como Uzumaki, no se enfocó mucho en pelear, en desarrollar su poder. Sí, había basado más su poder en el Fuinjutsu y si bien era cierto que con esto podría hacer ver a una de las bestias como nada, su poder, habilidades con respecto a Jutsus estaba en un punto muy mediocre, reconocía eso. No tenía nada de malo, se decía que reconocer las carencias era una muy buena forma de ser mejor. Además, con el Fuinjutsu podía hacer uso de estos jutsus elementales a voluntad y muy poderosos. Por lo tanto, no tenía por qué preocuparse con respecto a tal cosa. Sea como sea, si el niño entrenaba como debía dado a sus cualidades como Uzumaki, iba a superar el poder bruto de esa criatura sin muchos problemas. Dejando de ver eso, miro al niño. Sí, ese es el chakra del Kyuubi, dijo e hizo silencio por unos segundos. Aunque esto no es lo mejor para decir. Ese chakra se quedó contigo y así es cierto que no tienes el Kyuubi, ahora eres tú quien lo produce. Por lo tanto, ese chakra te pertenece, dijo cosa que hizo que el niño se sorprendiera un poco con eso. Era cierto que dado a que se le había dicho que no tenía el Kyuubi dentro pensar que ese chakra y más estar en él de cierta forma no le pertenecía a esa criatura. Sin embargo, por el momento no había tenido la oportunidad de pensar en eso. No, sus pensamientos habían estado más que todo en la propuesta de ese hombre, en que las voces se habían calmado y desde hace unos días ya no las escuchaba. No habían desaparecido como se dio cuenta y podía ver en ese momento, pero sin duda tener un descanso de esas voces era algo bueno para él. Diablos, fue tanto así que pasó por alto tal cosa por un tiempo. Si como sea, no se esperó lo que dijo el hombre y tenía pensado conocer más sobre esto. Sin embargo, antes de que pueda preguntar algo, decir algo el hombre de pelo blanco dijo. Ya que se puede considerar ese chakra como tuyo, en algún momento tendrás que usarlo, aprender a usarlo, hacerlo tuyo completamente. Así era cierto que esa parte de la ayuda de la que antes hablé es algo que no se extendía hasta ese punto no simplemente podemos dejarte solo en eso. Si aceptas, te ayudaremos con eso también, dijo el hombre tranquilamente a la vez que pensaba en cómo ayudar al niño con ese chakra. Sabía que no era algo tan difícil. El Fuinjutsu era por mucho más complicado que lidiar con ese chakra. Sin embargo,
Habían tantas cosas que podrían hacer con ese chakra que simplemente se perdía entre las cosas que podría hacer con esto. Sonrió ligeramente cuando una idea le pasó por la cabeza y supo que sin duda tenía que hacer que el niño pudiera hacer esto. Estaba seguro que de esa forma no solo tendría un poder más grande a su disposición, sino que también iba a tener la oportunidad de controlar ese poder sin problema alguno. ¿Y cómo haremos eso?, preguntó el pelirrojo sacando al hombre de sus pensamientos, y él mismo miró al niño a la vez que su sonrisa se desvanecía. Hay diferentes formas de poder hacer esto. Sin embargo, no es lo importante por el momento. Lo importante es que puedas hacerme conocer tu respuesta, dijo e hizo silencio mirando al niño pelirrojo, quien desvió un poco la mirada a sabiendas de lo que el hombre quería. Por lo que había conocido del hombre, él mismo no tenía nada malo pensado, pero no era como que la idea de que pasara algo malo le gustaba, de verdad. Tal vez no sea algo inteligente a sabiendas que el hombre le había hecho conocer cosas, incluso lo había ayudado un poco, pero no simplemente podría ser ignorante. Así era cierto que no tenía grandes habilidades, que no había aprendido a hacer eso que su padre le dio como tarea, no era nada estúpido. Ahora, que tenía la oportunidad de poder pensar claramente por la ausencia de esas voces, no podía dejar las cosas de lado y por lo mismo aún no se había decidido. Yo no lo he pensado aún, dijo el pelirrojo antes de mirar al hombre con armadura azul, quien sonrió ligeramente, y el pelirrojo frunció el ceño ligeramente al no comprender el por qué el hombre sonreía. ¿Qué pasa?, preguntó tranquilamente con la mirada en el hombre. No es nada, solo que tu desconfianza es grande a pesar de lo que te he dicho. Tal vez no ha sido demasiado, pero lo que te he dicho es verdad. Aún así, aquí estamos, dijo, y el hombre negó con su cabeza. Lo siento, dijo el pelirrojo mientras miraba al hombre. No, está bien. Es mejor así, ser muy confiado, esperanzado no es nada bueno, recuerda eso, Naruto, dijo el hombre sabiamente a sabiendas que él mismo tuvo esperanza en que las personas de fuera de su clan sean capaces de dejar de lado sus guerras, y asimismo, no hizo nada para cuidar de su gente hasta el último minuto. Eso sin duda fue una muy grande estupidez. Confiar en las personas no le dejó nada agradable y de eso tenía los recuerdos muy grabados en su cabeza. ¿Por qué dices eso?, preguntó el pelirrojo curioso mientras miraba al hombre. Por mí, por supuesto, dijo e hizo silencio por unos segundos. Ser un líder de clan implica muchas cosas, no por eso se debe de ser alguien incapaz de tener buenos pensamientos, pero estos buenos pensamientos no deben de cegarte. En mi caso, me enamoré de la idea de que personas de fuera de nuestra isla iban a encontrar la paz al igual que en nuestro caso. No fue de esa forma, en vez de eso fueron a nuestra isla con ideas muy poco agradables, y eso llevó a estos momentos, llevó a que nuestra gente, familia no esté donde debería. De poder cambiar las cosas, lo haría, pero eso es algo que estará en mis recuerdos, dijo el hombre con su cabeza baja, recordando todo lo que de cierto modo dejó que pasara por su falta de acción en el momento. Y sí, es mejor que seas como eres, desconfiado con el fin de cuidar lo que amas. No puedo sentirme mal por eso, y como te dije, está bien, dijo el hombre de pelo blanco antes de dar un suspiro, y agachándose se sentó en el suelo mientras era visto por el pelirrojo. Esperaré. Como eres, lo que has dejado ver ha hecho que pueda tener un poco más de esperanza en que pueda ser un buen líder, dijo el hombre tranquilamente antes de cerrar sus ojos. ¿Y qué va a hacer?, preguntó el pelirrojo. Era cierto que se le dijo lo que el hombre iba a hacer, pero no era como que podía leer la mente del hombre, de verdad. Necesitaba saber más claramente qué pensaba hacer el hombre. Esperar por ti, por supuesto, dijo el hombre aún con sus ojos cerrados. Oh. Bueno, yo. Está bien, no importa en este momento. Sin embargo, recuerda que estamos aquí para ayudar, no para hacer algo malo con nuestra familia. Al igual que tú, lo que buscamos es cuidar a las personas que nos importan, y justo eso deseamos que puedas seguir haciendo, Naruto, dijo el hombre antes de abrir sus ojos azules profundos. Asimismo, recuerda que el tiempo pasa y necesitarás de tiempo para ser fuerte, para hacer lo que deseo, para seguir cuidando de las personas que quieres, dijo el hombre, y el pelirrojo bajó su mirada.
Como decía el hombre, hasta cierto punto su miedo en que pasara algo malo podía ser algo bueno, pero a sabiendas que el hombre no le había dado grandes motivos para desconfiar de él, era algo muy tonto de su parte. Diablos, sus hermanos estaban creciendo muy rápido en poder y habilidades y él aún no podía lanzar un kunai correctamente. Claro, eso tenía su explicación a sabiendas de su padecimiento. Sin embargo, no por eso dejaba de ser algo muy cierto que estaba muy lejos de las habilidades de sus hermanos a los cuales quería tanto. Entonces, que dejara pasar el tiempo en vez de hacer algo para hacerse fuerte y poder ser de ayuda cuando lo necesitaran no era algo muy inteligente, de verdad. Bueno, estamos aquí para ayudarte, así no sé tu respuesta no es lo mejor dejar a mi familia desprotegida, dijo el hombre llamando la atención del pelirrojo. Así como hiciste aparecer ese chakra rojo, puedes hacer aparecer tu chakra, solo tienes que concentrarte. He escuchado que hacerlo por este medio hace la relación entre el chakra y la persona mucho más cercana, confío en que pueda llegar a ser verdad. Inténtalo y cuando lo hagas, acércate y toma tu chakra, dijo el hombre de pelo blanco mirando al niño pelirrojo. Naruto decidió confiar en el hombre, hasta el momento no había hecho nada malo, no le había hablado mentiras y tampoco parecía hacer lo que el hombre deseaba. Por lo mismo, solo decidió hacer lo que el hombre le había dicho, se concentró e intentó encontrar su chakra al igual como lo había hecho al igual que con ese otro chakra. Pasaron algunos minutos en ese espacio donde se encontraba y pudo sentir su chakra y no muy diferente al antes apareció, esta vez a diferencia de antes no estaba dentro de ningún recipiente como ese otro chakra rojo. Su chakra había estado flotando en lo que era el cielo del espacio en donde se encontraba. ¿Por qué no está igual? Preguntó bastante curioso viendo su energía, su chakra arriba de él. Bueno, por lo que puedo decir se debe al hecho que ese chakra está atrapado en un sello, por lo que he visto eso fue lo que hizo tu padre al ponerte el sello en aquel momento. Fue una buena idea, pero no resuelve del todo el problema. Como ya te dije antes, te ayudaremos con eso más adelante. Por otra parte, recuerda lo que te dije antes, estás en un lugar donde puedes darle vida a lo que desees, en este lugar puedes controlar todo, dijo el hombre de pelo blanco y el pelirrojo supo a qué se estaba refiriendo el hombre. Por ello, con el pensamiento de lo que se supone que debería de hacer para cambiar eso, se concentró en darle una misma forma que el otro y más que todo, como éste se mostraba, el recipiente en el cual se mostraba. Como lo imagino y deseo, se hizo como quería justo enfrente de él, como le dijo el hombre de pelo blanco podía hacer lo que deseara en el lugar y era algo sorprendente. Así como el hecho que todo ese chakra que antes se había visto flotando sobre él como si fuera un mar en su extensión, ahora estaba en un recipiente no mayor que el de forma cilíndrica hasta un poco debajo de la mitad. ¿Por qué no está lleno? Preguntó bastante curioso mientras miraba al hombre de cabello blanco quien lo veía. Bueno, el límite de tu chakra está determinado por cuanto lo has hecho crecer con entrenamiento físico. Como Uzumaki tienes cualidades extraordinarias para que el chakra pueda crecer. Sin embargo, jamás te has esforzado al límite para llegar a tu límite de acuerdo a tu edad y asimismo, romper eso para seguir aumentando tus reservas de chakra, dijo el hombre a sabiendas que si el niño no realizaba tales entrenamientos así era cierto que su chakra iba a continuar aumentando con el paso del tiempo, no era como que iba a llevarlo al punto máximo según la condición actual de su cuerpo. Entonces no tengo mucho chakra, dijo el pelirrojo un tanto decepcionado y es que al parecer se había quedado atrás de sus hermanos en eso también. Y sí, dado a que se cansaba menos que ellos eran de pensar que no era así, pero no podía pensar diferente mientras veía tal cosa. No, no es de esa forma. Tienes mucho chakra, eres un Uzumaki puro y es claro que tus reservas de chakra son muy grandes. En estos momentos, has de tener 3 veces más chakra que tu padre y el hombre, ya tiene 100 veces más chakra que una persona normal o de otro clan a excepción de los Senju y algunos otros clanes, dijo el hombre a sabiendas que su clan solo podía ser comparado con los Senjus en cuestión de chakra e incluso entonces, los miembros de su clan tenían por mucho más chakra que un Senju. No por nada, un miembro cualquiera de su clan y por esto, la madre del niño tenía unas 50 veces, sino que más chakra que la de cualquier Senju. Sí, esa vez donde se habían reunido para formar su alianza se pudo dar cuenta de ello. Un miembro cualquiera de su clan tenía más chakra que un Senju y no podía ser de otra forma, eran por demasiado más puros que ellos.
Prueba de ello era su único color de cabello y en el clan Senju era multicolor. Y sí, tal vez eso podría no ser un impedimento para que algunos de sus miembros pudieran tener mucho chakra, pero a sabiendas que ambos hermanos fueron los únicos que realmente destacaron al tener tanto chakra, era de pensar que entre ellos no se daban miembros de clan con grandes reservas de chakra con regularidad. Al igual que el elemento especial que manejó el hombre, solo fueron excepciones. Sin embargo, en su clan, las cosas eran muy diferentes. El más inútil, el que no hacía nada, el que no entrenaba tenía reservas de chakra muy grandes como para superar en chakra a cualquier miembro de ese clan esa vez en que se reunió con el hombre y su gente. Como le dijo el hombre, intento tomar este chakra. No fue algo muy difícil. No, al extender su mano para tomarlo él mismo se precipitó hacia él. No se había esperado esa reacción y retiró su mano, pero volvió a hacerlo y pudo tomar su chakra, pudo relacionarse con él mismo sin problema y se sintió bastante bien, de verdad. De hecho, eso mismo le había dicho al hombre de pelo blanco quien a fin de que el niño se tomara su tiempo para pensar en las cosas, le había dicho que podría retirarse. Tenía que darle una respuesta y mantener la cabeza del niño ocupada no iba a hacer que eso fuera a pasar muy pronto. Y el niño hizo esto, dejó el lugar y se dispuso a pensar en las cosas. Con lo que le había dicho el hombre, con lo que le había mostrado hasta el momento no tenía el por qué dudar o bien, pensar en que algo malo iba a pasar. No, no era algo inteligente a sabiendas que el hombre lo había ayudado bastante en ese poco tiempo. Claro, por un lado más que todo había sido en conocimiento, pero a sabiendas de lo lejos que había quedado de sus hermanos incluso en eso, era una gran ayuda. Por lo tanto, si había recibido una buena ayuda y si tenía dudas de eso, por el hecho de pensar que no fue real, al día siguiente cuando se presentó a la academia tuvo la oportunidad de poder comprobar esto. Se le había dado la oportunidad que mostrara su avance al realizar el jutsu de sustitución. Antes no había podido hacer esto por más que intentó, simplemente esas voces en su cabeza no lo dejaban concentrar. Ahora no estaban o al menos, estaban muy controladas lo que le daba la oportunidad de poder pensar claramente, concentrarse sin problemas. De hecho, por esto le pidió a su sensei que le explicara el jutsu de nuevo. El hombre pensó que había estado jugando y casi lo echa fuera. Sí, pues había explicado en más de una ocasión el jutsu y que el niño le preguntara sobre cómo realizar esto no era algo que veía algo serio, no era algo que podría tolerar. Entonces, que el niño le dijera tal cosa no fue algo que se tomó bien de ninguna forma posible y pensó en echarlo fuera, solo no lo hizo por dos cosas. La primera, tenía que hacer todo lo posible para que sus alumnos puedan entender y asimismo, ser buenos shinobis. La segunda, era hijo del Hokage. Aunque bueno, dado a los nuevos métodos de entrenamiento los cuales iban a poner en práctica muy pronto o al menos iban a hacer esto en toda su extensión muy pronto no había forma en la vida de que pueda mostrar un trato preferencial. No, cada uno tenía que mostrar las cualidades necesarias para ser un buen shinobi y por tanto, tenía todo el derecho para recriminarle al chico o echarlo, pero eso no iba a hacer que pueda ser un buen shinobi. Por lo mismo, solo le explico al niño pelirrojo quien esta vez pudo entender sin problemas la explicación del hombre. Ni siquiera tuvo que poner tanta atención para poder captar lo que el hombre le había dicho en esa oportunidad y por lo mismo, así para poder hacer el jutsu tuvo que concentrarse un poco, había terminado haciéndolo. Su sensei se sorprendió bastante al ver lo que había hecho, realmente no había esperado que el niño haya sido capaz de poder hacer algo como eso. Al menos no a sabiendas que en días pasados el niño no había mostrado tener algún tipo de habilidad para ello. Sin embargo, esta vez el niño lo había hecho con tanta facilidad que no supo cómo sentirse al respecto, de verdad. Los compañeros del niño no eran muy diferentes. Se habían acostumbrado un poco a que el niño no se mostrara como alguien capaz. Claro, no habían comenzado la nueva promoción hace mucho tiempo y esos niños nuevos deberían de no sentirse tan superiores al chico, pero ya era algo normal para esos que tenían más tiempo ver al niño fracasar en las prácticas que se le daban en los entrenamientos. El niño solo se había mantenido a la par en lo referente a ejercicio físico. De hecho, el niño por ello era el más rápido y el que más resistencia tenía de toda la clase, incluso de la academia a sabiendas que no era como que los otros alumnos tenían una resistencia muy diferente al promedio.
El pelirrojo estaba muy alejado de tal cosa y ese mismo día sintiéndose como una persona totalmente nueva, en sus entrenamientos físicos que ya no se limitaban a solo correr, sino que hacer flexiones, sentadillas, dominadas mientras se llevaban pesos, los dejo por muy atrás. En sus demás entrenamientos no le fue tan bien como le había gustado. Sí, mágicamente no iba a poder hacer todas las cosas que se le pedían que hiciera. Por tanto, era algo de entender que así como hizo algunas cosas, así no hizo algunas. Aún así, el pelirrojo estaba muy satisfecho con esto, como no hacerlo. Ese día sin duda alguna se marcaba como el principio de su cambio e iba a hacerlo, de hecho, no por nada luego de una semana se presentó en su espacio mental dispuesto a darle su respuesta al hombre quien como dijo, casi pareció estar esperándolo en la misma posición. Está bien, dijo el pelirrojo y el hombre de pelo blanco abrió sus ojos y miró al niño. ¿Estás seguro? Habían muchas cosas que iba a tener que hacer, aprender si quería ser el mejor heredero posible y teniendo en cuenta que el niño había mostrado no estar muy seguro tenía que esperarse que fuera a comprometerse en serio. Sí, no diré que tengo la mayor de las confianzas, pero por tu símbolo, ¿por qué quiero conocer de mi familia, lo que pueden hacer, lo que yo mismo puedo hacer para mejorar, haré y confiaré en hacer lo que pueda, dijo y el hombre de pelo blanco sonrió a la vez que se puso de pie. Entonces, desde hoy serás, el real heredero Uzumaki, dijo el hombre de cabello blanco con una pequeña sonrisa en su rostro. Fin, 17.